Hola, buenos días, tardes o noches. Bueno, nosotros somos el equipo conformado por Gustavo Andrei y su servilleta Brian Yadin, y les venimos a explicar una de las maneras para encontrar las raíces. Tenemos el primer método cerrado, que es el método de la bisección. Este método necesita valores iniciales, uno menor y uno mayor. Para poder encontrar la raíz con este método utilizaremos esta fórmula, la cual vemos en pantalla. Después pasamos a valorar de tal forma de que XR sustituirá al valor con el cual comparte el signo y tomará su lugar. Todo esto hasta que lleguemos a las iteraciones que queramos o el error aproximado sea el necesario. Para la estructura del método de la bisección se redactó de la siguiente manera. Primero se definieron las librerías. Luego se introdujeron los valores que se utilizaron en el método. Ahora se indicaron las variables que se utilizarán en los cálculos. Dentro de la función se multiplicaron ambas funciones para indicar si nuestros intervalos seleccionados funcionan o no. En caso de no, se cerrará la programación. Ahora se abre un while que nos ayudará a realizar todos los cálculos necesarios para obtener nuestra XR, calcular el error verdadero y calcular el error aproximado. Conforme al bucle, se irá imprimiendo un mensaje detallando todos los datos que hemos obtenido hasta el momento. En caso de obtener una XR que sea igual a 0, quiere decir que encontramos una solución y se terminará el programa. De no ser así, se indicará el cambio de variable que se utilizará a lo largo del bucle antes de obtener la raíz deseada. En caso de que el error absoluto sea menor a la tolerancia, quiere decir que encontramos una solución y se terminará el programa. Si aún no se ha encontrado la solución, quiere decir que nuestras iteraciones han sido agotadas y se terminará el programa. Por lo tanto, tenemos que volver a repetir con más iteraciones. Para finalizar, se definirá la función. Esta es la única parte que puede ser modificada por el usuario. Para que todos los cálculos de la bisección funcionen dentro de la función establecida, tan simplemente se escribe bicción entre paréntesis función. Ahora pasaremos con un ejemplo. Pasamos con el segundo método cerrado, método de la falsa posición. De igual manera necesita valores iniciales, tanto uno menor como uno mayor. Para poder evaluar la raíz con este método, se sigue la fórmula que se observa en pantalla. Finalmente evaluamos dentro de la fórmula principal para que la raíz tome el lugar del valor con el que comparte el signo. Para la estructura del método de la falsa posición se redactó de la siguiente manera. Primero, definimos las librerías. Luego, introducimos los valores que utilizaremos en el método. Indicamos las variables que utilizaremos en los cálculos, así como la función, la tolerancia y las iteraciones. Se aplicará una multiplicación de funciones que nos indicará si el intervalo escogido sirve o no. Ahora aplicaremos la fórmula del método. Se abrirá un while que nos ayudará a realizar todos los cálculos necesarios para obtener el error verdadero y el error aproximado. Conforme al bucle, se irá imprimiendo una lista con todos los datos obtenidos hasta el momento. Si nuestra función resulta ser igual a 0, quiere decir que obtenemos una solución exacta y se cerrará el programa. De no ser así, se aplicará un cambio de variable que nos hará escoger entre el intervalo izquierdo y el intervalo derecho. Si el error absoluto resulta ser menor a la tolerancia, nos arrojará una solución encontrada y se cerrará el programa. Si todas las iteraciones han sido agotadas, quiere decir que no encontramos una solución y se cerrará el programa. Para finalizar, se define la función. Esta es la única parte que puede ser modificada por el usuario. Para que todos los cálculos de arriba se apliquen en la función, se escribe de la siguiente manera. Falsa posición, entre paréntesis, función. Ahora, un ejemplo. Ahora veremos el primer método abierto, el cual es punto fijo. Y bueno, ¿cómo funciona? Tenemos que igualar la función a x, y si esta no se puede igualar a x por sí misma, sumamos y restamos x. Todo esto para poder hacer una g de x que sea igual a x. Después, ¿qué hacemos? Tomamos el valor inicial, todo esto para sustituirlo dentro de g de x, para después tomar el resultado que nos dé este y volverlo a sustituir en g de x, y así sucesivamente hasta encontrar el valor necesitado. Y ahora pasamos con mi compañero Gustavo para que les explique el código. Para la estructura del método del punto fijo, se redactó de la siguiente manera. Primero, se definieron las librerías. Luego, se introducen los valores que utilizaremos en el método, el número de iteraciones, el valor verdadero y el punto inicial que utilizaremos. Se indican las variables que se utilizarán en los cálculos, la función en g, nuestro punto inicial, la tolerancia, nuestro número de iteraciones y nuestro error.
Ahora, se calcula la solución dentro del while, en donde se aplica la fórmula del método y gracias a esto podemos obtener el cálculo del error verdadero y el cálculo del error aproximado. Conforme se va avanzando en el bucle, se va imprimiendo de manera lista todos los datos que hemos obtenido hasta el momento. Si el error absoluto resulta ser menor a la tolerancia, quiere decir que hemos encontrado una solución y se cerrará el programa. Pero, si aún no se encontró una solución, quiere decir que hemos agotado nuestras iteraciones y tenemos que iniciar otra vez de cero con más iteraciones. Para finalizar, se define la función que se le aplicará el método del punto fijo. Para que todos los comandos anteriores se apliquen dentro de la función, se escribe de la siguiente manera: punto fijo, función y xr, que sería nuestro valor inicial. Pasamos con el segundo método abierto, el cual es el método de Newton-Raphson. Este para funcionar solamente necesita un valor inicial. De tal forma que aplicamos la fórmula que se muestra en pantalla, todo esto para encontrar nuestra nueva raíz. Y una vez se encuentren los resultados, que serán nuestras nuevas raíces, podemos sustituirlas dentro de la fórmula de nuevo, para poder encontrar una nueva raíz. Ahora pasamos con nuestro compañero Gustavo, que nos explicará el código. Para la estructura del método de Newton-Raphson se redactó de la siguiente manera. Primero, se definen las librerías. Luego, se introducen los valores que se utilizarán en el método, el número de iteraciones, el valor verdadero y el valor inicial. Se indican las variables que se utilizarán en los cálculos, la función, la diferencial, la tolerancia y las iteraciones. Se habrá un while que dentro de él se efectuarán todos los cálculos necesarios para obtener los cálculos deseados. Si resulta que la diferencial es igual a 0, quiere decir que no tenemos una solución. Luego, se aplicará la fórmula del método, que gracias a eso podremos calcular el error verdadero y el error aproximado. Conforme va avanzando el bucle, se irá imprimiendo una lista con todos los datos obtenidos hasta el momento. Si el error absoluto resulta ser menor a la tolerancia establecida al principio, quiere decir que encontramos una solución y se terminará la programación. Si aún no se encuentra una solución, quiere decir que agotamos nuestras iteraciones y tendremos que repetirlo nuevamente con más iteraciones. Luego, se definirá la función y la diferencia. Este es el único lugar donde el usuario puede cambiar o modificar los datos. En este caso, se utilizará esta función y su derivada. Para aplicar todos los cálculos establecidos hasta el momento, se escribe de la siguiente manera: el Newton-Raphson, función y diferencial. Ahora, un ejemplo. Pasamos con el último método abierto, el cual es el método de la secante. Para evaluar la raíz, este evalúa la pendiente de nuestra función. Para hacer esto necesita dos valores iniciales, xy y xy menos 1. Todo esto para poder entrar los datos dentro de la siguiente fórmula que se muestra en pantalla. Y funciona de igual manera que la anterior, sustituyéndose a sí misma, ya que xy sustituye a xy menos 1 y el resultado sustituye a xy. Y ahora pasamos con nuestro compañero Gustavo para que nos explique el código. Para la estructura del método de la secante se redactó de la siguiente manera. Primero, definimos las librerías. Luego, introducimos los valores que utilizaremos en el método: el número de iteraciones, el valor verdadero y xy menos 1 y xy. Ahora, indicamos las variables que utilizaremos en los cálculos: la función, la tolerancia, las iteraciones y los errores. Se abrirá un while donde se aplicarán todos los cálculos necesarios para obtener los datos deseados en lo que dura el bucle. Se calculará si la función de xu es igual a xl, quiere decir que no hay solución y se cerrará la programación. Si eso no aplica, se aplicará la fórmula y obtendremos el valor de xr, que nos ayudará a calcular el error verdadero así como el error aproximado. En lo que dura el bucle, se irá imprimiendo un mensaje con todos los datos que hemos obtenido hasta el momento: en las iteraciones, nuestra xr, error aproximado y error verdadero. Si en algún momento el valor absoluto es menor a la tolerancia, quiere decir que encontramos una solución y se cerrará la programación. Si no hemos encontrado una solución, quiere decir que las iteraciones han sido agotadas y se cerrará la programación. Por lo tanto, tenemos que empezar nuevamente con más iteraciones. Se definió una función. Esta es la única parte del código que puede ser modificada por el usuario. Para aplicar el método de la secante en la función o los cálculos necesarios dentro de la función, se escribe de la siguiente manera: secante y entre paréntesis la función, en este caso la función 3. Ahora pasaremos con un ejemplo.